Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel 2010. Estamos en el canal de YouTube 3D for Everyone. Vamos a ver en esta ocasión fórmulas. Antes que nada, lo primero que tienen que saber con respecto a las fórmulas es que las fórmulas y las funciones dentro de Excel son dos cosas completamente diferentes. De lo que vamos a hablar en esta clase es de fórmulas, y todas las fórmulas comienzan en Excel con un signo igual. Cuando ustedes en una celda colocan un dato, un valor, lo que fuera, si yo coloco 5, esto es el número 5, es un dato que coloco dentro de la celda. Si yo escribo texto, lo que estoy escribiendo es algo adentro de la celda, que en este caso es un texto. Si coloco una fecha, será una fecha, y si coloco cualquier tipo de dato adentro de una celda, siempre para la máquina eso va a ser tomado como un dato y no es una fórmula. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, igual 5 por 5 y doy un clic aquí, esto es una fórmula. ¿Por qué? Porque empieza con el signo igual y a través de algo que yo le ingreso atrás del igual, yo obtengo un resultado. ¿Sí? O puedo hacer igual 5 más 5. ¿Sí? Y tengo 10. ¿Sí? Empieza con el símbolo igual y yo a través de eso tengo un resultado. Otra cosa que puedo hacer es que si yo tengo, por ejemplo, en una celda el número 5 y en otra celda el número 5, yo puedo hacer igual y hacer referencia a esta celda más esta celda y dar un clic aquí. Entonces, también es una fórmula, pero que en este caso está interactuando con el contenido de las celdas. Yo acá estaba poniendo directamente cantidades y estaba ejecutando el resultado en la misma celda, y acá estoy interactuando con dos celdas, por ejemplo, en este caso. Entonces, es importante que tengamos claro que una fórmula comienza siempre con el signo igual. Vamos a ver qué nos dice la descripción de lo que es una fórmula. Una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de las hojas de cálculo, como suma, resta, multiplicación, división, seno, coseno, etc. En una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre por el signo igual. Esto de que se escribe siempre en la barra de fórmulas no es así. Ustedes lo vieron que se puede escribir el igual en la celda y completar la fórmula desde la celda. ¿Sí? No es que siempre tengan que hacerlo desde la barra de fórmulas. Se puede hacer obviamente desde la barra de fórmulas sin ningún tipo de inconveniente. Los distintos tipos de operadores que se pueden utilizar en la fórmula son los operadores aritméticos, como ya vimos, suma, resta, multiplicación, división o porcentaje. Operadores de texto, que es el símbolo ampersand. Este símbolo lo que hace es concatenar texto. Ustedes pueden tener una celda que dice, por ejemplo, Juan, y en la otra celda que dice el apellido, Gutiérrez. Entonces lo que pueden hacer es, si ustedes necesitan en algún momento concatenar ese nombre y ese apellido, colocar una fórmula que concatene entonces Juan con Gutiérrez, y que el resultado en esa celda sea el nombre completo en una sola celda. Para eso se usan los operadores de tipo texto. Los operadores relacionales son los que se usan para hacer comparaciones lógicas y obtener, por ejemplo, verdadero o falso. Por ejemplo, pueden usar que un valor sea menor a X valor, que un valor sea mayor a X valor, que un valor sea igual a X valor, que un valor sea menor o igual, o mayor o igual, o distinto. Este símbolo lo que significa es distinto. ¿Sí? Por ejemplo, pueden poner el resultado de la celda A1 es distinto al de la celda A2. Y si es distinto, tal cosa. Y si no es distinto, otra cosa. ¿Sí? Entonces ustedes pueden comparar no solamente valores, sino que pueden comparar celdas, ¿sí? O rangos de celdas.
Operadores de referencia, y esto es de lo que estábamos hablando cuando decimos comparar rangos de celdas o celdas. Operadores de referencia indican el valor producido en la celda referenciada, debe ser utilizada en la fórmula en Excel, puede ser. Entonces, operador de rango indicado por 2 puntos. Se emplea para indicar un rango de celda, que las celdas van indicadas entonces entre 2 puntos. Y operador de unión indicado por una coma, ¿sí? Uno de los valores, uno une los valores de 2 o más celdas. ¿Esto qué quiere decir? Los operadores entonces que van separados por 2 puntos son cuando ustedes indican rangos de celdas. Entonces esto sería un rango de celdas que estamos agarrando desde la celda, por ejemplo, F1 a C1. Esperen que lo vaya a cambiar para que ustedes lo vean mejor. Lo entiendan mejor. Vamos a cambiarlo en opciones, vamos a volver a poner otra vez las letras para que sea más fácil. Entonces, vamos a ponerlo así. Este rango entonces sería, por ejemplo, de la celda A1 a la celda B8. ¿Cómo lo escribiríamos? Sería A1, 2 puntos, B8. Esto sería entonces un rango de celdas. A1, 2 puntos, B8. Indicaría todo lo que hay aquí dentro. Pero si yo tengo dos celdas separadas, por ejemplo, esta y esta, yo para indicar estas dos celdas en una fórmula, tendría que poner D1, punto y coma, F1. ¿Sí? Entonces, de vuelta, D1, punto y coma, F1. Y estoy indicando dos celdas que están separadas. No es un rango de celdas. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando aquí. ¿Sí? Esto es un rango y esto es dos celdas que están separadas que yo quiero unir. Estoy uniendo la celda A1 o el valor de la celda A1 con el valor de la celda G5 en este ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que harían entonces con una fórmula. Ya vamos a ver más adelante cómo operar entonces con las fórmulas. Las fórmulas, aparte de esto, tienen un principio a la hora de resolverse, o sea, a la hora de que uno crea una fórmula, de que coloca igual y escribe una fórmula. Las fórmulas tienen matemáticamente una forma de resolverse. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un video posterior. Lo que quería que les quede claro es que cuando ustedes ponen el signo igual y por ejemplo hacen clic en una celda, ustedes ya están trabajando o concatenando esa celda con esa fórmula para que les dé un resultado. Yo puedo poner entonces que esta celda se sume, voy a poner el signo más, con esta celda y se reste con esta celda y se multiplique, por ejemplo, con esta celda. ¿Sí? Y doy un clic acá, ¿sí? Y ya está lista. Yo ahora acá podría poner 10, entonces, más 10, ya me da 20, menos 5, perdón, 5, perdón, hice lío, 5, ¿sí? Y que multiplique entonces por 10, supuestamente. Fíjense que según cómo se está resolviendo esta cuenta, ¿sí? No es el resultado que nosotros por ahí queríamos, ¿sí? Podríamos separarlo con paréntesis. Si nosotros pusiéramos paréntesis, indicaríamos nosotros cómo queremos que esto se resuelva. Entonces nosotros podríamos agarrar y decir que queremos que se haga, por ejemplo, primero esta suma, ¿sí? Que el resultado de esta suma se reste, entonces colocando nuevos paréntesis, se reste con menos 6 y que luego se multiplique por F6. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces 10 más 10, 20, menos 5 sería 15 y 15 por 10 es 150. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando entonces en la celda. Nosotros le estamos indicando con los paréntesis cómo queremos nosotros que sea resuelta esta ecuación. ¿Sí? Si no, vamos a tener que estudiar cómo trabaja Excel, que lo vamos a ver en un capítulo posterior, cómo Excel da prioridad a las ya sea a las sumas, a las operaciones lógicas o cualquier operación que haga con las fórmulas. Excel, si ustedes no le ponen paréntesis, va resolviendo según prioridades, que lo vamos a ver, como dije, en un video posterior. Vamos a dejar esta lección aquí, nos vemos en un próximo video. Como siempre, si les gustó, recuerden comentar o dar un clic en me gustó y nos vemos en el video siguiente. Chao, chao.